Hoy estamos generando miles de datos. Hoy un tractor genera un montón de datos. Ahora, ¿qué hacemos con esos datos? No hacemos nada. Estamos utilizando con suerte el 5% del potencial que tienen esos datos. Con toda esa información, todos esos datos, al fin y al cabo nos ayuda a entender mejor nuestro campo. Agrotitanes. Pues bienvenidos Agrotitanes, antes que nada, muchísimas gracias. El día de hoy tengo el gusto, honor, placer nuevamente de poder platicar con alguien que admiro, alguien que siempre tiene una forma de aportar muy, pero muy interesante en el agro. Y pues realmente el día de hoy quiero volverte a preguntar, mi estimado Facundo, ¿quién es Facundo? Y de ahí que tú nos gríes a la introducción de lo que hemos podido platicar y hemos podido como entender, que creo que eso nos pudiera llevar a un buen episodio. Buenísimo, buenísimo. Gracias, Mauro, nuevamente por la invitación. Un placer estar acá de nuevo. Breve presentación mía. Facundo Cobreros, soy hijo de productor agropecuario en Argentina, en el centro, en la Pampa húmeda. Cuando crecí a los 18 años me vine a estudiar a Córdoba y ahí fue donde me empecé a vincular con todo lo que es el mundo de la innovación, el emprendedurismo, las nuevas tecnologías. Y pasado ahí mi proceso laboral, me encontré con un fondo de inversión que invierte en empresas tecnológicas del agro, es decir, tecnologías que aportan un diferencial al agro a poder producir más, a poder producir mejor y a poder producir con un mejor impacto hacia el mundo. Pampa Start es un fondo de capital emprendedor, se le dice, que bueno, estamos invirtiendo en todo Latam y mi rol dentro del fondo es poder encontrar aquellas oportunidades de inversión, aquellas empresas, para que el fondo luego analice para invertir. Entonces, desde que entré, me encontré primero con una problemática, que tenía que estar actualizado sobre el agro, sobre las últimas tendencias, sobre también la geopolítica y demás, y todo lo que impacta en el agro. Fue que terminé haciendo quizás haciéndome un lugarcito dentro de la comunicación, dentro de LinkedIn. Fue ahí donde empecé a publicar aquellas cosas que aprendí, aquellas cosas que conocía, porque creo que siempre cuando uno comunica lo que está aprendiendo, realmente lo termina internalizando. Entonces, bueno, así fue como nos conocimos, Mauro, y bueno, acá estamos. Totalmente, siempre el hecho de poder tener una comunicación muy acertada, asertiva y al mismo tiempo veraz en una plataforma como LinkedIn llama la atención, porque al final de cuentas estás hablando de que no te van a ver sin ser discriminativo ni nada, pero no te va a ver Juan Pitas en TikTok o en Instagram o en alguna plataforma que es un poco menos formal, ¿no? En este caso es muy formal esta plataforma y por eso siempre hemos tenido esta interacción. Sin embargo, Facundo, me gustaría que empezáramos con esa parte, como bien lo marcabas, de la parte geopolítica que estamos viendo y cómo nos va a empezar a repercutir en el lago. Totalmente. Algo que hemos conversado es cómo toda la geopolítica, todo lo que pasa en el mundo repercute en el agro, que al fin y al cabo es una de las actividades principales, que es la alimentación. Vimos el caso del conflicto de Estados Unidos con China, con la lucha de aranceles y cómo repercute en las agroexportaciones, en las exportaciones de soja hacia China desde Estados Unidos, y cómo China empieza a pensar y empieza a empezar a trabajar todo lo que es la seguridad alimentaria, porque al fin y al cabo tiene hoy tiene 1.400 y pico de millones de habitantes, que tiene que tener la capacidad de seguir alimentando, pase lo que pase, crisis que pase. Entonces, ahí es donde empieza a jugar el rol de LATAM como supplier de todo lo que es alimentos hacia el mundo. También vimos el caso del Estrecho de Hormuz, que puso en jaque el tema de los fertilizantes y cómo repercutió en otros países.
según las fechas de siembra. Bueno, ahí hay muchísimo para charlar. Podemos también traer un poco, y algo que hoy se está hablando también mucho es a la digitalización. ¿Cómo vamos con el tema de la digitalización para el agro? ¿Qué se está empezando a ver? ¿Qué actores están empezando a entrar en el agro? Acá, por dar un ejemplo, algo que quizás sorprendió mucho y que dio como sorprendió para bien, que una de las principales aceleradoras de startups, de empresas emergentes tecnológicas, que se llama Y Combinator, dio una de sus verticales, una de sus necesidades de problemas a resolver fue el tema de la optimización del uso de químicos, de agroquímicos o biológicos en el agro. ¿Cómo podemos optimizar ese uso? Tanto de pensarlo de quizás eliminarlo o reemplazarlo con los biológicos, pero también pensar en optimizarlo, porque nos pasa estos problemas de como el estrecho de Hormuz, que dice, bueno, pará, no podemos andar tirando fertilizante al voleo. Empecemos a pensar en cómo optimizamos cada grano de fertilizante que colocamos en la tierra. Entonces, bueno, que entren este tipo de actores con estas problemáticas, a llamar a startups, a llamar a emprendedores a que resuelvan esos problemas, dice mucho. Fíjate que con lo que comentas me viene ciertas ideas que me gustaría que nos ayudaras a desglosar, como por decir, Y Combinator es de las, como bien lo mencionas, de las aceleradoras de negocios más importantes, pero tú que conoces esa parte de la inversión, para que algo que ha acelerado tecnología, que ha acelerado no sé qué otros matices, si nos pudiera decir, ¿por qué crees que está con esa parte de acelerar temas en el agro? Yo creo que estamos empezando a reconocer que el agro tiene muchísimo por trabajar, muchísimos problemas por resolver y a su vez el porcentaje, o sea, viéndolo como porcentajes, el mejorar un 1% en el uso de un producto realmente genera un impacto enorme, tanto económico como de impacto ambiental, podemos decirle. Y esa optimización es hoy cada vez, o sea, las barreras para lograr esa optimización cada vez son más bajas. Hoy el poder acceder a imágenes satelitales para entender el suelo en el cual nosotros cultivamos, podemos acceder muy fácilmente. Hoy hay recursos gratuitos para poder empezar a conocer estas cosas, estas partes. Eso hace de que quizás haya muchos más interesados en poder, muchos más outsiders, muchos más actores que capaz que nunca tocaron el agro y que se empiezan a decir, che, pará, acá hay algo interesante, o hay algo en el cual puedo trabajar, o ¿por qué se hace eso? Algo que siempre digo es, me encantaría que venga gente que no entienda del agro, que no entienda cómo funciona cada uno de los procesos y empiece a hacer esas preguntas, el por qué se hace eso. Porque hoy se hacen muchos procedimientos porque antes se hacían así, porque siempre se hicieron así. Mente, eh, hoy no hay otra forma de hacerlo porque estamos haciendo procedimientos de hace 30 años, 40 años, en una época en donde existía otra tecnología o mucha menos tecnología que la que existe hoy. Entonces, el repreguntarse eso, el que venga gente a repreguntarse eso con ignorancia y con ignorancia de la buena, o sea, yo festejo de que venga gente con ignorancia, festejo ese tipo de ignorancia porque es lo que te va a permitir vos poder realmente hacer un cambio. Cuando hablamos de innovaciones, allá en Silicon Valley, en San Francisco, se habla mucho de multiplicar o mejorar 10 veces algo. En el agro no se ha mejorado 10 veces. No encontramos esa mejora. Entonces, pongámonos a pensar primero, realmente si se puede lograr esa mejora. Y segundo, si
¿realmente estamos dispuestos a repensar esos problemas para lograr una mejora exponencial? Y no una mejora de, bueno, te doy esto y te va a resolver un poquito de tu negocio. No, pensemos más en grande, pensemos en cómo se pueden cambiar la forma en la que producimos. Me llama mucho la atención porque a final de cuentas lo que tenemos que enfocarnos es cómo hacer pasos simples desde una pregunta muy, digámoslo así, inocente para poder mejorar o hacer cambios sustanciales, pero a final de cuentas siempre tenemos que tener ligado que todo tiene que ser desde el punto de vista económico, para que realmente pueda llamar la atención para poder hacer las mejoras, ¿no? Si pudiéramos preguntarnos o preguntarte a ti, ¿cuáles son las 5 o 6 regiones de la innovación en el campo o de las cosas que tenemos que mejorar en el campo donde están poniendo foco las empresas de inversión? ¿Cuáles crees que serían los puntos o los ejes principales donde están invirtiendo? Perfecto. Quizás el principal es básicamente a ver, contexto. Hoy estamos generando miles de datos. Hoy un tractor genera un montón de datos. Ahora, ¿qué hacemos con esos datos? No, no hacemos nada. Estamos utilizando con suerte el 5% del potencial que tienen esos datos. Con suerte. O sea, hay mucho por hacer con esos datos. Hoy, en cuanto a innovaciones, el poder utilizar esos datos para entender cómo sembrar, qué hay, cómo sembrar, a qué altura, a qué distancia, en qué momento, el poder trazar los datos de no solamente de cómo coseché las últimas 5 campañas, sino que cómo estuvo lloviendo, cómo se fue comportando. Toda esa información, todos esos datos, al fin y al cabo nos ayuda a entender mejor nuestro campo. De ahí es que viene un poco donde se busca más generar ese diferencial. Si yo estoy tomando información y que acá algo que siempre digo, dato no es lo mismo que información. Inteligencia no es lo mismo que información. O sea, el dato lo tenemos que convertir en información, porque si no el dato por sí solo no nos sirve. Esa información la tenemos que tomar en inteligencia, que al fin y al cabo va a ser las decisiones que vamos a tomar con esa información. Entonces, ahí está un poco el mayor potencial que hay, porque después repercute en innovación en todos los campos, innovación en financiamiento. Si vos entendés mejor tu campo, podés entender cuánto vas a producir y cuánto te podés quizás apalancar con financiamiento. Si vos entendés bien tu campo, quizás podés tomar mejores seguros con una mejor tasa en caso de que suceda lo que suceda. Eh, si vos entendés mejor tu campo, podés proyectar también mejoras, inversiones, crecimiento en base a esa información que estás generando. Creo que hoy el mayor desafío que tenemos es ese, el poder entender bien esos datos, que venimos hace años diciendo los datos, los datos, los datos, pero todavía no podemos terminar de despegar. Hay muchas iniciativas hoy que se están haciendo. Y bueno, y después sí, obviamente tenemos del otro lado la innovación más en la parte de biotecnología, que es súper importante también, de cómo empezamos a hacer la transición hacia productos de carácter biológico, de dejar de lado o empezar a hablar en conjunto que coexistan tanto los químicos como los biológicos. No tiene por qué ser una lucha entre saquemos los químicos que contaminan y metamos los biológicos de la nada. O sea, capaz que es una cuestión de empezar a que puedan convivir los dos, porque es un desafío que pueda convivir un químico con un biológico y que no pierda ninguna característica ninguno de los dos. O también hay casos, nosotros tenemos casos de startups que hemos analizado que mediante un biológico, mediante moléculas, sino
pueden lograr que se optimice mucho más el uso del químico. Si vos reducís un 50% el uso de un químico en el campo, eso hay un impacto altísimo económicamente y ambientalmente. Entonces, por ahí va un poco el mapeo de lo que nosotros vemos en cuanto a innovación. Y a lo mejor en números, ¿cómo podríamos ver esto, Facundo? Tú, que a final de cuentas, mucha de tu publicación es en números y ver cómo se está matizando esta parte en cuestiones más tangibles o más que están sucediendo en el día a día hoy en el agro. Respecto a casos puntuales de startups, ¿me nombrás? Tú eres el mago en esto, tú nos puedes guiar más. Bueno, a ver, últimamente han habido quizás ciertos movimientos de rondas de inversión de startups o compras de startups, de empresas tecnológicas, que han quizás mostrado una cierta tendencia hacia dónde vamos o qué se está viendo. Tenemos el caso que más resonó quizás es la startup de Nueva Zelanda, Halter, que hace collares para los animales, para el ganado, y que a través de esos collares se le pueden generar distintos sonidos e impulsos que hacen que vos puedas quizás arrear el animal sin tener que, o sea, de forma remota, solamente con esos sonidos e impulsos que se le generan al animal. Que a su vez poder trazar todo el movimiento y todo cómo funciona, si necesita alimentarse de otra forma o cómo está funcionando en sí, entender mejor el animal. Esa es una startup que hoy, si no me equivoco, tiene algo así de 3.000, con 1.000 productores, farmers, que están utilizando alrededor de 1 millón de collares y fue una de las startups que más levantó dinero, hoy podemos decirlo, en el mundo. Hoy tiene una evaluación de 2.000 millones de dólares, una locura. Estamos hablando de un unicornio que ya desde el año pasado había levantado una ronda de aproximadamente 150 millones de dólares o algo por el estilo. El año pasado, 2025. Este año levantó otra ronda más por 220 millones. O sea, está levantando mucho dinero para lograr ese crecimiento explosivo que requieren. Pensemos también de que al fin y al cabo están vendiendo hardware, están vendiendo esos collares que tienen un costo, que tiene un costo también del postventa. Yo siempre digo, el hardware no solamente es lo fabrico en China, sino que el postventa que le hago al productor. Entonces, eso es una startup, una jugada interesante que nos empieza a poner en juego quizás las tecnologías que hoy nos pueden ayudar, no solamente, porque hoy hablamos mucho de producir, de siembra y demás, pero en la parte de animales hay mucho ahí por hacer. Hoy los tambos robotizados es algo muy normal, pero en la parte de la ganadería, en la carne, no hay tantas tecnologías que estén ahí funcionando. Hay cosas que se hacen como lo venimos haciendo hace 50 años y capaz me quedo corto con eso. Y bueno, después tenés otros casos que quizás te dicen lo contrario, podemos decirle. Tenemos el caso de Monarch, una startup que estaba haciendo tractores eléctricos autónomos, algo así como un Tesla del agro. Y también se fue apalancando muchísimo con rondas de inversión altísimas y hasta hace poco tuvo unos grandes problemas de tema que tuvieron que echar a mucha gente porque no estaban dando los números, porque estaban forzando algo que quizás el productor no lo estaba reconociendo. Porque eso también decir, che, nosotros estamos forzando una tecnología, pero realmente el productor está dispuesto a implementarlo. Y la disposición no es solamente decir, ah, sí, quiero, no, me gusta o no. No, es un cuestión de contexto. Si el productor tiene 1 millón de problemas en el día a día y a su vez los números, el margen es muy pequeño, mm, vos no le podés vender una solución millonaria, tampoco sabe si realmente va a funcionar, porque eso es un riesgo altísimo. El no tener la seguridad si funciona o no, le genera un riesgo altísimo al negocio del agro que de por sí tiene mucho riesgo. Entonces, bueno, hace poco salió la noticia de que Caterpillar adquirió esta empresa, no se nombró con qué evaluación,
pero se sabe que es una evaluación mucho más baja de todo el dinero que habían levantado, que aproximadamente habían levantado unos 400, 500 millones de dólares. Y Caterpillar la compró en descuento altísimo. Entonces, eso quizás es como 2 contrastes que 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 podemos verlo como tendencia los 2, pero se 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 superponen. Por un lado es: "Che, no, el hardware no funciona", y por otro lado, el hardware sí funciona y vamos por ahí y nos sirve bueno, entonces ahí y capaz que termino con más, o vos terminás con más preguntas de la que arrancamos cuando me hiciste la pregunta hoy. De que Ahora, me llama mucho la atención porque me estaba acordando de que alguna vez estaba en un recorrido para ir a ver si había delfines, ¿no? Y ahí los andas buscando, y llevaba el teléfono y digo, yo creo que hay gente que ya ha analizado cómo llamar a los delfines, cuáles son los sonidos que tienen, y le pregunto a Chat, le digo: "Chat, ¿me puedes ayudar a hacer algún sonido para llamar a los delfines?". Y me dice Chat: "Se ha investigado durante 70 años esto, y lo que hemos llegado a concluir es que no es bueno usarlo en la vida salvaje, porque puedes enfrentarte a más cosas. Por lo tanto, sí sé cuáles son los sonidos que podrían ayudar a que llegaran los delfines, pero no te los voy a pasar por el respeto a lo que tiene que tener la vida salvaje". Entonces, con esto que me estás diciendo, a final de cuentas, nosotros ahorita vemos vacas, pero te apuesto que a lo mejor va a ser una forma de poder hacer la misma comportamiento para los perros, o de lo mismo comportamiento para las borregas, para otro tipo de cuestiones, porque a final de cuentas, mucho de lo que sucede en el intensivo del ganado es que tampoco hay personal. Entonces, no hay personas y estamos teniendo una desertificación de personas en el campo. Quisiera preguntarte si en esa búsqueda o en esa situación que tú tienes de acercamiento, ¿cómo va la tecnología con respecto a la cosecha, con respecto a la colecta de algunos frutales y todo eso? ¿Cómo has visto esa tendencia? Y también a cómo va la tendencia hacia lo biotecnológico aplicado a las soluciones que son más del 1% con el agricultor. a ver, algo que con el contexto que también en la anterior conversación que tuvimos siempre lo doy, es yo quizás la experiencia que tengo la tengo más desde la agricultura extensiva, de los commodities, de las grandes extensiones. Y también el contexto un poco que podemos ver acá en el cono sur respecto a eso. Entonces, teniendo ese contexto, hoy lo que estamos viendo mucho es que, por ejemplo, el tambo, hoy tambos robotizados, cada vez usan, sí, tienen menos empleados, pero la realidad es que también se puede analizar mucho mejor al animal, se puede entender cómo funciona, se industrializa, pero también se piensa también mucho en el animal. Ya, por ejemplo, el cuidado de hoy de un tambo, de cómo se cuida el animal, porque al fin y al cabo y hoy vos lo nombrabas, decir, show me the money, el decir, si no me estás, como que necesitas demostrar toda acción que vas a tomar, necesitas demostrar que te va a repercutir económicamente. ¿Qué se mostró? Que si al animal lo cuidás, lo tratás bien, no lo estresás, produce más leche. Al fin y al cabo, más dinero. Entonces, hoy toda esa tecnología, al fin y al cabo, repercutió en eso, en cuidar más el animal, se alimenta muy bien, se toma toda acción posible, se la toma también en pos de mejorar la producción. Hoy, en el caso del tambo, se ha logrado una industrialización. Ya podemos decir que funciona una fábrica, una industria, no es tanto el agro como lo veíamos antes. En sí, en otras áreas podemos ver, a nosotros nos pasa mucho, mi viejo productor agropecuario, mi padre, productor agropecuario, le cuesta muchísimo encontrar empleados que vayan a trabajar al campo. Le cuesta muchísimo lograr de que el trabajador, el operario, salga de la ciudad y se vaya a vivir una campaña, que una campaña capaz dura 2 meses, 3 meses, que se vaya a una campaña a vivir en una casilla.
que guarda, tampoco es que viven mal, tienen aire acondicionado, tienen todo, pero bueno, está alejado de la ciudad, alejado de la sociedad, si queremos decirle. Entonces, cada vez hay ciertos más problemas que nos dicen, necesitamos cada vez más conocimiento, o sea, no solamente es manejar un tractor e ir hacia adelante, sino que entender toda la tecnología que hoy están utilizando y todo lo que representa hoy adaptar quizás la vida que se vive en la ciudad, adaptarla al campo. Yo creo que sí vamos hacia tengo quizás una visión positiva en ese sentido, de que cada vez la tecnología está permitiendo que se pueda vivir mejor en el campo. Te doy el ejemplo, Starlink. Hoy, Starlink, que te permita poder tener internet en cualquier lugar del mundo, eso es algo impensado no estoy hablando hace 30 años, entonces 10 años, 5 años, era algo impensado. Entonces, ahí rompió mucho la barrera. Eh, Después también tenemos ciertas tecnologías que están haciendo entrar a otros jugadores, como por ejemplo los drones. Yo tengo compañeros que dijeron, bueno, porque comprarte un dron, ¿desde cuánto podés empezar a adquirir un dron? Capaz que $20.000, $25.000, no estoy muy al tanto de los números. Para el campo, para el agro, $25.000 no es una locura, porque hoy estamos hablando que una cosechadora de punta vale $1.000.000. ¿Quién te compra una cosechadora de $1.000.000? No te la compra cualquier persona, te la compra una persona que ya tuvo un paso, que ya estuvo laburando, entonces la barrera de entrada es altísima. Para el dron no, con un dron ya puede empezar a laburar. Entonces ya se está empezando a ver muchos más, quizás hasta profesionales, que dicen, che, bueno, veo esta oportunidad de negocio para entrar en el agro. Y ahí las barreras se bajaron fuertemente. Y a su vez también entra en juego de gente, jóvenes profesionales que ya tienen un título, que ya tienen conocimiento, que manejan muy bien la tecnología, que entienden cómo se le puede agregar un mayor valor y que a su vez, al fin y al cabo, el dron está tomando datos, está tomando imágenes y luego ellos mismos van a poder generar mejores decisiones hacia el productor. Entonces, creo que desde ese lado ha generado un impacto muy positivo con toda la tecnología y la infraestructura, hablando de Internet. Entrando ya a la parte de biológicos, también está abriendo posibilidades de mejorar la calidad de vida de la persona que está dentro del campo. El otro día estaba hablando con un emprendedor que me comentaba que no me acuerdo en qué cultivo, si era el cultivo de vid, que se utiliza un químico para hacer brotar a la planta o los árboles, y que cuando se coloca ese químico, por 2 días no se puede tocar el campo, no se puede entrar, no puede haber nadie. Y aquellos que lo colocan tienen que estar con un montón de medidas de seguridad. Estamos hablando de que eso después es un alimento que vos vas a consumir. Entonces, lo biológico también viene a no solamente mejorarle la calidad de vida al que va a consumirlo, sino que al que está trabajando dentro del campo. Es un impacto fuerte fuerte del lado positivo, lo cuento. Sí, obviamente, por supuesto, va a haber población desplazada, es una realidad, porque aquella población que no tenga la capacidad de adaptarse, y estudiar y adquirir ese conocimiento que hoy se está necesitando en el campo, va a terminar desplazado. Eso es una realidad y es un gran problema y un lindo problema para que vengan emprendedores a buscar resolver. Fíjate, bien interesante lo que comentas y a final de cuentas es parte de verlo desde una formación, un recorrido agrícola a una situación donde estás laborando actualmente, que es invertir en futuros pensando en la resolución de problemas presentes. Sin embargo, esa brecha de invertir en una startup de tecnología, de medicina, de lo que tú quieras, es muy diferente al momento de invertir en una startup, este, agrícola, porque, como bien lo decía, son miles de factores los que juegan para que realmente tú tenga un éxito, ¿no? Eso de los tractores
eléctricos, creo que en China ha sido un éxito y en otros lados no, ¿no? Sin embargo, una de las publicaciones que hiciste fue que Palantir empezó a invertir en campo. Y Palantir, pues, a final de cuentas, es una empresa que maneja datos muy sensibles poblacionales o muy sensibles que se ocupan hasta en el Pentágono, y aparte un personaje como Peter Thiel, que es polémico y con toda su contexto, como pudiéramos decir, que ahí lo lean y sepamos de quién estamos hablando. ¿Cuáles crees que serían los pasos en los cuales nos tenemos que enfocar como startups, como idea, como personajes, si quisiéramos empezar a ver si somos interesantes de invertir por un fondo de inversión? Muy buena pregunta. Y bueno, y me abrí un tema súper interesante y algo que no te comenté. Halter, la startup que hoy hablaba de los collares, uno de los principales inversores es Founders Fund, que es un fondo que cofundó Peter Thiel. Entonces, Peter Thiel está dentro del agro interesado, es una vertical, como hoy les comenté, muy interesante. Entrando un poco el acuerdo de Palantir, es un acuerdo que hizo con el USDA, con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, por $300 millones. Este acuerdo lo que plantea es un poco creo que es como un archivo por productor, es decir, tener la información de cada productor para entender mejor los datos que hoy se están generando. Es un acuerdo que busca trabajar en esto en pos y un poco viene a raíz de todo lo que hoy hablábamos de geopolítica. Todo se vincula. Es un poco de cómo puede Estados Unidos trabajar en su seguridad alimentaria y poder entender esos datos te permite, por ejemplo, entender qué ayudas debería dar el gobierno de Estados Unidos a los farmers para que no o para evitar que se entre en crisis en ciertos momentos o en ciertas catástrofes que puedan suceder, como puede ser una sequía o puede ser una inundación. Entonces, un poco eso es lo que plantea el acuerdo con el USDA. Ahora, yendo un poquito más profundo a la pregunta, ¿qué necesita hoy una startup? Hoy, quizás lo que más estamos buscando que tenga la startup que está trabajando con información, con datos, es que pueda tener una capacidad de integrarse a las otras soluciones que existen hoy. Hoy, más temprano me comentabas que un productor puede usar una, dos herramientas, tres, cuatro, cinco herramientas, como mucho. Cinco herramientas ya es casi inviable. Cinco tecnologías es como estar con el celular y usar 20 aplicaciones. Quedas loco usando tantas aplicaciones. Entonces, es cómo podés vos integrar todas las tecnologías para hacerle básicamente la vida más sencilla al productor y que no tenga que andar replicando datos, que no tenga que andar los datos en distintas plataformas. Si yo sé cuánto sembré el año pasado, cuántas toneladas coseché, si me pasó algún suceso o lo que sea, o que no funcionó cierta semilla, o cuántas veces fumigué, toda esa información es en común y que se puede utilizar para un montón de cosas. Hoy te lo comentaba, es decir, es una información que yo puedo utilizar para ir al banco y decirle, bueno, yo voy a cosechar en un rango de tantas toneladas y tantas toneladas y necesito que vos me financies para poder comprar los agroinsumos. Lo mismo podés ir a asegurar tu campo. Lo mismo podés ir a tomar la decisión de si alquilo más campo o si compro más campo. Y al fin y al cabo vos lo podés ver como herramientas por separado, pero se deberían conectar. Toda esa información se debería conectar. Entonces, eso es uno de los puntos más importantes y es algo por lo que se está empezando a ver también un movimiento. Hace poco salió la noticia de una startup argentina que es Plataforma Puma, que se fusionó con una plataforma que se llama Regrow de Estados Unidos y,
Y un poco el Rigor lo que hace es tomar toda la información del farmer, entender cierta información, y Plataforma Puma aporta más la parte de medición de huella de carbono, medición de todos estos parámetros. Entonces se fusionaron para integrar toda una tecnología en común y poder mejorar el valor que se le da al fin y al cabo al farmer y a los actores que están interesados en esa información. Porque luego con esa información, es decir, cuál es la huella de carbono que estoy manejando, cuánto produzco y demás, también puedo ir y venderlo como créditos de carbono. O puedo mejorar también mi tasa de financiamiento porque estoy tomando buenas prácticas de agricultura regenerativa. Entonces también se empieza a poner en un buen lugar o dándole quizás más oportunidades de mejorar las capacidades y la facturación al productor. Y acá hablamos de productor tanto grande como pequeño. Se escucha complejo, pero realmente creo que es como en todos los negocios, como en todo, es orden. Una vez que tienes orden en las cosas, puedes saber cuál es el orden que sigue al momento de tener mayor acercamiento a más capital, a mayor crecimiento, de ventas, más todo eso. Me encantaría, mi estimado Facundo, si nos pudieras comentar como cuáles son las bases de pensamiento o las metodologías que tú has visto que detonan a que sí haya un interés o a que sí haya una inversión o a que realmente estén los cimientos puestos para volar. ¿Qué tiene que ver con la empresa? ¿Qué tiene que ver con el fundador? ¿Qué tiene que ver con el modelo que hace? Buenísimo. A mí me ha tocado mucho el tener la posibilidad de mentorear o acompañar a emprendedores. Y algo que, y, y algo que es muy importante y en el cual hablamos siempre desde un principio es qué tanto el emprendedor, qué tanto conoce a la problemática que está buscando resolver. ¿Qué tanto conoce? ¿Qué tan experto es en eso que está buscando resolver? Si es una empresa de biotecnología, ¿qué tanto conoce sobre esa molécula que está trabajando? Y a su vez, ¿qué tanto conoce sobre los productos que hoy se están utilizando? Y cómo va a reemplazarlo. Y después, por otro lado, ¿qué tanto conoces al cliente que va a comprar tu solución? Porque eso es uno de los puntos principales del cual después terminan quizás dándose cuenta la startup que aquella solución que estaba planteando para un cliente no termina siendo para él. Que capaz que la plantea para un corporativo como Bayer, Syngenta, Cargill, y después se termina dando cuenta que no, el que va a pagar esa solución la va a ser el farmer, el productor agropecuario. Entonces es entender muy bien eso, porque después también es cómo la tecnología, o sea, la tecnología que está buscando resolver, o la solución que está buscando resolver ese problema, al fin y al cabo, ¿cómo haces que lo adopte el productor? Que ese es un punto clave, que también lo nombré recién. ¿Cómo, cómo haces de que el grado de adopción por el productor sea mayor? ¿Cómo haces que siga utilizando la herramienta? Que no sea solamente una vez que la paga y después no la usa más y queda ahí guardada en el galpón. Que la siga utilizando, que realmente le vea el valor. Entonces, ahí hay un impacto muy importante desde el principio. Y mira que todavía no estoy hablando de la atracción, es decir, cuánto factura, no estoy hablando de eso, no estoy hablando, aunque va a desencadenar, no estoy hablando del mercado, es decir, cuál es el mercado potencial que pueda alcanzar. No, estoy hablando de la base, de cuál es el problema que está buscando resolver y cuánto conoce al cliente que le va a comprar la solución. Cuando el emprendedor viene y le tiene muy claros esos datos, todo lo demás termina siendo como un trámite más. Todo lo demás de mostrarme quiénes son la competencia, cuál es el mercado, quiénes son ellos. Pueden ser científicos que vienen de Harvard, que hicieron un PhD, o pueden ser corporativos que estuvieron empleados de una corpo, que estuvieron laburando durante años y entienden muy bien a quién es el cliente. Ahí es como esos dos puntos principales, yo creo que sería lo primero que siempre hago mucho foco, porque de eso depende gran parte del éxito
de las ventas de una compañía. Claro, vuelvo a lo mismo, es orden. El ordenar el pensamiento, el ordenar las cosas te genera, el poder crecer. Mi estimado Facundo, ya casi llevamos, previo hasta el episodio, ya llevamos una media hora más, ya casi nos estamos chutando 2 horas. Quiero ser Sí, sí. respetuoso con tu tiempo Ah, y realmente, como siempre, encantado. Es más, hasta un día me darían ganas de que si nos cuáles son los pasos para invertir. A lo mejor eso sería algo para que lo pudiéramos transmitir a la gente que quisiera, estar, en esos temas de ya sea que quieran capturar ellos mercado o quieran crecer, o a final de cuentas es parte de lo que hoy en el día a día funciona, ¿no? Como así como antes no creíamos en el Bitcoin, hoy el Bitcoin nos está dando una cachetada de realidad, o como no creíamos en blockchain y el blockchain ahora protege hasta los productos o agroinsumos que se están vendiendo, que son de alto valor, o también en la forma de cómo comprar en el extranjero, en Argentina. Entonces, son muchas de las cuestiones que la realidad nos está exigiendo estar más pendientes de lo que está sucediendo en la tecnología. Si pudiéramos cerrar el programa, me gustaría como que nos dieras también los datos que realmente mueven mucho desde la parte de nuestra poca forma de ver alguna solución real en algo tan complejo. Te pongo el ejemplo, ¿no? En México se tira, creo que el 26% de los productos agrícolas por una mala cosecha o porque posteriormente no se hace nada, y a mí ese 26% de vegetales se me hace un mundo que dices, ¿cómo poderle meter las manos a algo para poderlo transformar? Y que realmente, si estamos siendo a la fecha justos con la realidad, es que no estamos haciendo nada. ¿Cuáles crees que sean los campos donde, con tu experiencia, el contexto, lo que vives, lo que analizas, no se está resolviendo de una forma buena o de una forma que realmente veamos real en los próximos años? a ver, yo creo que el el claro ejemplo para mostrar quizás una innovación que después vos decís: "Che, pero claro, tiene todo el sentido", es la fumigación aplicada. ¿Cómo lo veníamos haciendo antes? Yo paso, el fumigador y voy ida y vuelta por todo el campo, por todo el cuadrado ese, fumigo todo. Y erradico todas las malezas, y erradico todas las plagas. ¿Por qué lo hacemos así? Sí, podemos tomar imágenes y entender bien dónde está, la maleza y poder tirar directamente ahí. Hoy el ahorro que podés generar en el agro, fumigando específicamente donde está la maleza, es de entre el 90% y quizás 60% como muy poco ahorro. Una de nuestras startups, Tipagro, genera un promedio del 70% de ahorro. Es decir, solamente estás colocando el 30% de lo que antes vos, colocabas en el campo. O sea, que tenías un 70% de desperdicio, porque a su vez el producto que vos colocás no tiene una capacidad residual, es decir, no queda en el suelo. Una vez que está en el suelo ya está, si no se utilizó, no se va a utilizar luego. Volviendo quizás a lo que decía de YC, de Y Combinator, de la aceleradora de startups, ahí tenés un caso muy puntual. Y decir, hoy con la tecnología que tenemos, ¿cómo no puedo yo saber cuál es la cantidad de fertilizante que necesita cada una de las plantas o cada uno de los cuadrados de, pongámosle como mucho, 1 metro por 1 metro? ¿Cuál es la cantidad de fertilizante exacto? Hoy eso se puede saber y hoy vamos más hacia eso. Hace ya 10 años, 20 años, el hablar de agricultura de precisión era como la innovación, lo nuevo, el lograr precisión. Hoy estamos hablando de agricultura planta por planta, darle a la planta el insumo exacto que necesita. Y hoy es posible. Con la tecnología hoy es posible. Y eso nos generaría ahorros altísimos.
altísimos. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo cómo es nuestro suelo, estamos entendiendo lo que necesita nuestro suelo y estamos siendo más amigables también con nuestro suelo. Así que yo creo que eso es lo más claro para que se pueda entender el potencial que hay de resolver esos problemas. Realmente, con lo que nos comentabas anteriormente, entre resolver cómo hacer que los datos más complejos que generamos en el agro puedan resolvernos problemas en el día a día de un metro por un metro, como bien lo mandas o lo comentas, y también de cómo enfocarnos en mejorar los procesos que ya tenemos, tendríamos un, un agro entre un 40 y un 60% más eficiente. Totalmente, totalmente, sin lugar a dudas. O sea, la capacidad que podríamos tener de mejorar los rindes, de mejorar todo en todos los ámbitos, no solamente el económico, ambiental, todo, social, todo lo que produciría es increíble. Estimado Facundo, ya también para terminar el episodio, me gustaría hacerte otra pregunta. Si el día de hoy empezaran tu autobiografía, con qué frase empezaría? Uy, buena pregunta. Yo creo que el interés de conocer el mundo en el cual estamos viviendo, en el cual nos levantamos todos los días. Hay muchísimo por conocer, más allá de lo que estudiamos, más allá de el entorno. Si yo solamente me quedo con el agro, estoy entendiendo un porcentaje ínfimo de lo que vivimos. Entonces, quizá el animar a conocer todo el mundo. Hoy internamente hablamos más cosas profundas, filosóficas. ¿Por qué no? ¿Por qué no hablar de esas cosas? Y muchas cosas después terminamos dando cuenta que se interrelacionan. Totalmente. A final de cuentas, como lo decíamos previo al episodio, es cómo hacer que realmente el niño interior esté todo el tiempo aprendiendo sin tener que estar con la turbulencia del pensamiento, la culpa y de muchas cosas de esas. Así ¿Cuál es. música nos recomiendas, mi estimado? Uy, uy, uy. ¿Cuál música? Creo que la otra vez recomendé a un artista argentino, Milo J. Lo voy a recomendar de vuelta. ¿Por qué? Porque ahora hace poco sacó un nuevo disco en el cual está empezando a traer un poco la música que, que estos últimos años se dejó de quizás de escuchar, que es el folclore, la música que va más hacia, hacia nuestras raíces y cómo un artista que hoy, como nosotros decimos, está pegado, lo están escuchando por todos lados, cómo hoy un artista tiene la capacidad de poder traer nuevamente al presente eso que tanto nos representa como país, que es nuestra cultura. Nuevamente volvemos a hablar de cómo la inocencia se expresa. En el Tiny Desk fue muy nombrado eso, ¿no? Que a final de Ujú. cuentas Nino J llegó junto con el folclore para poderlo exponer en una plataforma de esa envergadura o de esa llegada a miles de personas, ¿no? Yo pensé que ibas a decir que también Catriel y Paco Amoroso. Oh, sí, ese es un dato random que pasa mucho, que lo escucho. Y hay gente que dice, no, yo nunca me hubiera imaginado que vos escuchabas a Catriel y Paco. Son buenísimos. La verdad es que, Ah, son mi cracks. estimado Facundo, eres un verdadero agrotitán. Agradezco mucho nuevamente tu oportunidad de darnos el tiempo, de darte el tiempo de conocernos, de picarnos esas costillas de no desde la, de lo que estás, de lo como viéramos como estás haciéndolo mal, no, mejora lo que estás haciendo y Ujú. vas a tener una transformación económica en todos los sentidos. Entonces eso, a final de cuentas, lleva una reflexión de si como lo hemos venido haciendo, hemos tenido buenos resultados, imagina si cambias unas pocas cosas, no necesitas grandes tecnologías, no necesitas grandes cosas, necesitas enfocarte en mejorar los procesos que ya tienes, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, mi estimado Facundo, que tengas un Así- excelente día, un honor como siempre y seguimos en contacto. Un saludo a todos. Gracias.